Vamos a hablar con una de las personas que más saben del virus en nuestra comunidad. Le habrán visto además estos días en muchos medios de comunicación nacionales. Él es miembro del Centro Nacional de la Gripe, profesor en microbiología en la Universidad de Valladolid y se define en las redes sociales como un fanático de los virus. Él es Raúl Ortiz de Lejarazu. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, usted es muy tuitero. Decía hace unos días que si estuviera la humanidad, lo leo textualmente, 10 días separados, 2 metros sin acercarnos unos a otros, se acababa la pandemia. Bueno, eso no es posible, como es evidente. ¿Cómo ve el plan del Gobierno para estas Navidades? El toque de queda a la 1, 6 personas como mínimo, como máximo, perdón, durante las celebraciones familiares. ¿Es un parche? ¿Es algo eficaz? Bueno, yo creo que sí, que en el fondo no hay una receta perfecta. Es muy difícil. Si uno mira el panorama europeo, hay países que han controlado mejor la epidemia o en general la pandemia que otros. Y ahí están países que han empezado bien y siguen bien, como Finlandia, y otros que han empezado mal y luego han reformado y se han aprovechado de que también son islas, como Irlanda. Pero dicho esto, yo creo que no hay una fórmula magistral. Yo creo que lo que se está haciendo ahora en general está bien, se podrá acertar más o menos. Quizás el ejemplo lo tenemos en la Comunidad de Madrid, que ha hecho un poco lo que se llama el martillo y la danza, o el martillo y el baile. Es decir, cuando hay situaciones de alta transmisibilidad, poner medidas muy rápidamente, lo más rápidamente mejor y probablemente muy estrictas. Y eso puede durar 2 o 3 semanas como mucho. Y a continuación, relajar, pero sin decirle a la población que esto se ha acabado, como se hizo al principio, invitándonos a ir a los bares, ¿no? Yo creo que aquello fue una imprudencia enorme y que creo que se ha corregido después y que se corregirá. En el caso de Castilla y León, usted que conoce muy bien cómo se mueve este virus, hoy se ha decidido confinar perimetralmente a las provincias de Ávila y Segovia porque la tasa de incidencia acumulada es más baja, la más baja de todas. Sí. Sin embargo, en provincias como Burgos o ciudades como Burgos, donde la tasa es muchísimo más alta, es la más alta de Castilla y León, se permite que los burgaleses puedan moverse por toda la comunidad. Bueno, eso... Vamos a ver, el confinamiento en sí tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? El confinamiento, por confinar simplemente, si no se restringe a lo que es el confinamiento en casas, el virus sigue circulando. Yo creo que lo que es importante, y Castilla, que es una comunidad que tiene una baja demografía, y además una demografía muy irregular entre pueblos, lo que es el ámbito rural del que no hemos hablado, y lo que es el ámbito urbano, yo creo que lo que es más importante es el rastreo, y el rastreo tanto hacia atrás como hacia adelante. Y yo cuando veo las cifras de rastreo creo que hay que hacer mucho más esfuerzo en rastreo, porque cuando se tienen rastreos, la prueba es que en algunos sitios donde la epidemia va bien, la trazabilidad de los casos llega a un 70, un 80%, que son cifras estupendas, y en cambio en otros está en el 37, en el 40. Quiere decir que cuando ves un caso no sabes quién lo ha infectado, y esto realmente es problemático. Esto es importante en estos momentos. Comienza la desescalada ya en Castilla y León, hemos visto, Segovia y Ávila se van a eliminar esas medidas restrictivas en la hostelería, la vacuna está ahí, parece a la vuelta de la esquina, en enero. ¿Puede haber un exceso de optimismo y de relajación ante estas noticias? ¿Los políticos están siendo excesivamente positivos en el anuncio de sus...? Bueno, yo creo que los políticos tienen ganas de dar noticias optimistas a la prensa, y yo estoy de acuerdo con ello, hay que darlas. Y si puede ser un regalo en Navidad decir que vamos a tener una vacuna pronto, pues está bien decirlo. Otra cosa es decir que vamos a tener una vacuna en enero. Otra cosa es decir que se va a vacunar a un montón de gente a partir del relato que nos han hecho de 13.000. Yo, por ejemplo, planteo una pregunta. Una de las vacunas necesita ser congelada a menos 75 grados o a menos 80 y vienen en viales de 5.000. Hoy sabemos que de esas comunidades, de esos centros de salud en Castilla hay muchos centros de salud que probablemente no tienen ni la 10ª parte de esas personas vulnerables en la primera epidemia, que vamos a tirar. El resto vamos a ir con el paquetito en el brazo al siguiente, o les vamos a citar. Estoy hablando de la logística de vacunación, que eso sí que es importante. Y la logística de vacunación no es decir, primero los de la primera fila, segundo los de la segunda fila y tercero los detrás. La logística en vacuna, y más en una vacuna pandémica, es algo que requiere un esfuerzo de los comités de expertos, de las autoridades sanitarias, y que, como han dicho muchos presidentes de comunidades en los medios, en la televisión, es algo que hay que trasladarlo, nunca mejor dicho, a la realidad española, que es diversa. No es lo mismo el País Vasco, Galicia, que la Comunidad de Castilla y León, que Cataluña o Andalucía, Extremadura o Murcia.
Hablando de la vacuna, usted ha advertido que cuidado con la eficacia de la vacuna por los pocos casos con los que se ha ensayado y ninguna de estas empresas ha publicado sus resultados en ninguna revista científica. Hay que ser prudente, lo está siendo, pero hay que ser más prudente. No, yo creo que los resultados apuntan en esa dirección. El problema es que, para que lo entiendan las personas, cuando se calcula la eficacia de una vacuna, se calcula a partir de los casos que se producen en el grupo de vacunados, comparándolos con los casos que se producen en el grupo de los no vacunados. Estamos hablando de que en algunos ensayos, en el brazo de no vacunados, en el grupo de no vacunados, hay 20.000 personas y en el otro otras 20.000. Es decir, que cuando nosotros, por ejemplo, como por ejemplo Pfizer creo que se ha fijado como límite para ya abrir las plicas 180 o 170 casos, son 170 casos entre 20.000, porque hay que tener en cuenta la tasa de incidencia de esta enfermedad, que tampoco es una tasa de 1 por 1000, es mucho mayor. Por lo tanto, variaciones pequeñas en el número puede resultar que se traduzcan en que esas cifras que se han dado a priori, pues luego tengan una oscilación. Yo ponía el otro día un ejemplo. Cuando uno tira una moneda 2 veces, pues a lo mejor le salen 2 caras. Si la tira 2.370.000 veces, van a salir prácticamente la mitad de caras que la mitad de cruz. También he escrito en Twitter, yo a los telespectadores les voy a sugerir incluso que les sigan, que es muy interesante. Voy a pasar los 12. Sí, vas a superar los... Bueno, decías que la inmunidad colectiva se logra con la vacuna colectiva, no con la infección colectiva. Pero claro, no se sabe cuánto durará la protección de la vacuna, es una incógnita que ahora mismo nadie ha desvelado. Sí, pero la primera parte de tu pregunta es la buena. Probablemente cuando a los políticos mundiales, a Donald Trump o a Boris Johnson o a algún otro un poco negacionista, les explicaron los epidemiólogos de su país lo que era la inmunidad, que han traducido enseguida por inmunidad de rebaño, aquí en Castilla es mejor decirlo inmunidad colectiva, inmunidad de grupo, como cuando se infectaba la gente, dijeron, bueno, pues esto vamos a dejar barra libre, que se infecte todo el mundo, ya veremos cómo nos hacemos cargo de los cadáveres. Esto es una imprudencia terrible. La inmunidad colectiva, la inmunidad protectora de grupo, la tenemos en el sarampión, la tenemos en la tosferina, la tenemos en la difteria, enfermedades que nos obligan a tener coberturas vacunales del 95%, y además con vacunas que no evitan la transmisión. Si recuerdas, por ejemplo, el caso del niño que murió hace 9 años o 8 años en Olot, que tenía 7 años, no le habían vacunado sus padres de difteria, porque no hay ninguna vacuna obligatoria en España. Y sus compañeros de clase estaban todos vacunados. Y sus compañeros de clase llevaban el bacilo de la difteria. O sea que, por lo tanto, ahí hay algo que hay que tener en cuenta con las vacunas. Las vacunas nos van a proteger, pero probablemente estas vacunas, algunas más que otras, no tengan un efecto decisivo en la transmisión. Hombre, cuando evitas una infección y proteges a un individuo, estás evitando la transmisión. Pero puede haber personas que no pasen la enfermedad y puedan llevar el virus. ¿Y cómo prevé que vaya a ser este invierno? ¿Va a haber picos, va a haber fluctuaciones? ¿O una vez que la curva parece que está bajando y con la vacuna ya en enero o febrero la bajada ya es una tendencia? Yo, José Luis, te compro esto. La vacuna en enero, en febrero lo compro ya. Sería mi mejor regalo de Reyes. Se lo pido a los Reyes, que podamos vacunar en enero, en febrero, 40.000 personas vulnerables o 5.000 sanitarios. Se lo pido con vehemencia. Te digo que falta la logística y tal. El virus, pues el virus no entiende de lo que hablamos tú y yo. Desgraciadamente los virus, como yo les decía a mis alumnos cuando daba clase y hablaba del virus de la gripe, uno de los principales problemas que tiene un virus es saber si infecta a un cerdo, un mono o un jefe de servicio. Entonces, en la medida que seamos torpes o que hagamos las cosas mal o que nos relajemos, pues el virus aprovechará esa circunstancia, incluso cuando tengamos vacuna, porque no se va a vacunar todo el mundo, porque en principio no va a haber vacuna para todo el mundo, la vacuna va a estar restringida y van a quedar bolsas de gente sin vacunar, y si la gente piensa que esto se ha acabado porque el virus, cuando sacas un anuncio de una vacuna, dice, va de retro Satanás, que aquí ya hay vacuna, esto no funciona así. La inmunidad colectiva, lo has dicho muy bien, se consigue con la inmunización, con la vacunación colectiva. Y ese es el éxito de las vacunas, que, como a mí me gusta decir, protege incluso a los que las niegan, porque la inmunidad de grupo es capaz de proteger, si se adquiere, incluso a 3 o 4 que hayan decidido que no se ponen la vacuna. Beneficia a todos, desde luego. Como fanático de los virus, que es, así lo dice usted en su cuenta de Twitter, ¿qué es lo que más le ha sorprendido? ¿Qué es lo que, a la hora de conocer este virus, el coronavirus, qué es lo que más le ha impactado? La pandemia.
Jamás, jamás, y lo digo en serio, y conozco a algunos de los virólogos que hay en España que trabajan en coronavirus. Yo recuerdo con Luis Enjuanes hablar con él en algunos de los congresos de virología de España, y él siempre era, que ha trabajado toda su vida en coronavirus, el que apostaba porque podía haber pandemias de coronavirus. Incluso la OMS en 2017 incluyó a la familia de coronavirus, a los coronavírides, les incluyó en la lista de patógenos prioritarios, creyendo que le iban a hacer caso y que se iba a destinar recursos para investigar en esto, que realmente no fue así. Pero yo nunca me hubiera imaginado que pudiéramos tener una pandemia con coronavirus. Y realmente, el que repase mi cuenta de Twitter que tú citas, yo empecé realmente a pensar en ello pues cuando estaba preparando una de las conferencias, de las últimas que he dado con presencia asistencial, que fue en el Casino de Salamanca, invitado por la Real Academia de Farmacia de Castilla y León, y revisando las cifras de Italia, que tenía la presentación hecha hacía 2 días, tuve que cambiar el logaritmo, porque había pasado de tener 5 o 6 casos a tener 130, 140 en 3 días. Y dije, esto ya, de esto no lo libro. Y esto, recuerdo que era el 22 o el 21 de febrero. Bueno, pues se ha sorprendido a los virólogos, como para no sorprender a políticos y ciudadanos en general. Tenemos a 3 expolíticos en esta mesa, que seguramente también le quieran hacer alguna pregunta. Creo que uno de ellos fue profesor suyo sí. en la facultad. Javier León de la Riva, empezamos por ti. Bien, efectivamente, fui profesor suyo y de su mujer, que también es médico. Y ginecólogo, de mis nacimiento de tus 3 hijos, efectivamente es así. Bien, pero no vamos a hablar de nuestras relaciones personales. Vamos a hacer una pregunta, es lo que tienes que hacer ahora. La pregunta es, comentaba antes la infinidad de mentiras que ha contado el Gobierno, el ministro de Sanidad, el presidente y el señor Simón, que dicen que es doctor, pero que no es doctor, sobre todo lo que ha habido. Y una de las mentiras más gordas ha sido estar siempre remitiéndose a un supuesto comité de expertos que luego tuvieron que reconocer que no había existido nunca. Es decir, no había tales expertos, funcionarios del Ministerio de Sanidad o del Partido Socialista, no lo sé. En Castilla y León hay comité de expertos, parece, y ¿qué opinión te merece la composición o la formación de ese comité de expertos? Bueno, realmente sí que es una pregunta típica de Javier León de la Riva. Bueno, yo creo que Castilla tiene un comité de expertos desde el principio. Conozco a algunos de ellos personalmente y puedo decir que es gente preparada. Y como todos los comités de expertos no tienen una tarea fácil, pero por lo menos son públicos y yo creo que eso se conoce. Quizás, bueno, pues por no estar siempre de acuerdo con todo lo que tiene que estar de acuerdo, un científico tiene que poner alguna cosa más. Yo añadiría talento que tenemos en Castilla y León, aunque sea a distancia, que podría estar de alguna manera vinculada al comité de expertos. Y me estoy refiriendo concretamente, he visto hace pocos días en la prensa, y luego también tengo cierta amistad con esa persona, Alicia Solórzano, que es una vallisoletana, palentina, de padres palentinos, que está en el equipo que fabrica la vacuna, o Adolfo García Sastre, que es un virólogo que lo hemos visto en los medios, que es burgalés, Mariano Esteban, que ha salido, es una de las personas que está en el CSIC y que es de Villalón. Quiero decir que... ¿Por Raúl Ortiz de Lejarazo? No. Yo creo que todas esas personas que están en activo, yo ya no lo estoy, yo estoy a medio activo, ¿no? Pero yo creo que todas esas personas, yo creo que constituyen parte del iceberg de la excelencia académica que tiene esta comunidad, que tiene mucha. Natalia, por ejemplo. Hola, buenas noches. Yo le quería preguntar, hablaba del talento, ¿cree usted que las comunidades autónomas, los políticos en general, el gobierno, etcétera, han aprendido que es necesario mucha más inversión en sanidad pública y mucha más inversión en investigación y desarrollo? En breve, no. En absoluto. Yo te agradezco la pregunta. Si se la preguntas a un científico, no porque seamos insaciables, te vamos a decir siempre que no. En nuestro caso te puedo decir, en el caso del Centro de Gripe, nosotros presentamos un proyecto, bueno, es un proyecto que además se está haciendo, y yo me alegro que se haya copiado, espero que se haya copiado bien, en el que
todos los diputados de la Diputación, que tuvimos una asamblea, nos dieron una cantidad modesta, la que tenían, lo tengo que decir públicamente porque les estoy muy agradecido. Y allí tuvimos una teleconferencia, me parece que fue en el mes de abril, que fue o en el mes de mayo, en que estaban todo el espectro de partidos políticos que hay en el pleno de la Diputación, ¿no? Y la verdad, todos estuvieron de acuerdo. Nos hicieron muchas preguntas, tanto al director actual del Centro de Gripe, el doctor José María Iros, como al responsable digamos, científico, que era Iván. Bueno, el dinero en la investigación es el aceite que engrasa. Y a partir de lo que está ocurriendo, ¿cree que bueno, pues van a enmendar el error y van a priorizar o esto va a volver a seguir siendo más de lo mismo? Espero que sí, me temo que no. José Sarrión, por último. Bueno, buenas noches. Sí, me temo que coincido mucho con su exposición, lo cual no sé si me gusta o no. Efectivamente, tengo la sensación de que hay un exceso de optimismo, efectivamente, en la vacuna, y que parece difícil, sin ser yo de ningún modo especialista, parece difícil que las vacunas que no han terminado la fase 3 estén en disposición de llegar en enero. En todo caso, yo quería preguntarle dos elementos. Primero, ¿habrá tercera ola? Porque todo apunta a que si no podemos confiar en que esto tenga una resolución rápida, que no solamente estemos en una segunda ola, sino que debamos prepararnos, por tanto, también para una tercera. Y en segundo lugar, si es posible saber en algún momento si las personas que ya han pasado en virus tienen inmunidad o si por el contrario todavía se encuentran en riesgo. Empezando por la última, las personas que han pasado la enfermedad y sobre todo aquellas que han tenido síntomas, y más si han sido graves o han necesitado hospitalización, tienen inmunidad, y esa inmunidad probablemente dure, y hay varios artículos que lo demuestran. El tiempo ya es difícil, pero probablemente sea un tiempo que oscile entre año o cercano al año o incluso más. Es mayor problema las personas asintomáticas, esas que se han descubierto por los rastreos, porque eran contactos, y alguna persona, pues yo no me he dado cuenta. Hay muchas personas que conocemos en nuestro entorno, a mí me han dicho que la PCR es positiva, me la he vuelto a repetir y también me da, o sea que estoy seguro, no he tenido ningún síntoma, pero cuando digo ninguno es que ni cansancio, que es el síntoma principal, nada. Esas personas es en las que probablemente la inmunidad en algunas sea más larga, pero en otras sea más breve. Eso es la parte. En cuanto a si va a haber una tercera onda, yo creo que sí. No espero que sea como esta, ni como la anterior, porque si lo vemos, yo creo que la sociedad ha aprendido a cómo controlar las ondas de los virus. Pero es típico de los virus respiratorios y es típico de los virus cuando aparecen nuevos. Por poner un ejemplo, aunque es muy distinto, no se conocía ni la pandemia de 1918 estuvo 2 años circulando el virus. La pandemia de gripe asiática prácticamente 1 año y medio. Esta tiene las cifras de la gripe asiática. Yo creo que el mundo tiene que estar preparado y yo creo que hay que hablarle claramente de que al virus no se le vence, ni entre todos ni entre ninguno. Al virus se le controla, se convive con él, se adoptan las medidas necesarias, se ponen las vacunas, se organiza la sociedad y poco a poco iremos domesticando al virus, que es de lo que se trata. Pero yo estoy convencido que habrá neumonías después por coronavirus, habrá brotes aislados, habrá incluso en algún sitio una onda más fuerte. Esto yo espero que nos sirva de lección y que lo tengamos en cuenta. Pues Raúl Ortiz de Lejarazu, siempre es un placer escucharles, son lecciones magistrales y es verdad que además es muy bueno recurrir a los expertos que nos cuentan las cosas desde luego con mucho más realismo que a veces los políticos. Gracias por estar en Cuestión de Prioridades. Muchas gracias.